Muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas a este espacio, a este directo. Espero que estéis comenzando muy bien con el fin de semana y que disfrutéis mucho de un sábado con un tiempo espectacular que hace hoy. Voy a aprovechar mientras os vais conectando, por favor, conforme os vayáis conectando, dejadme un saludito por el chat. Voy a confirmar que está abierto, un momento. Sí, vale. Dejadme un saludito por el chat y así sabré que estáis al otro lado, que me ayuda un montón a la hora de continuar con todo lo que os quiero contar. Os quiero recordar también que tenéis un botón para poder realizar una donación y que todo el dinero recaudado a lo largo de este directo se destinará íntegramente al proyecto social de Cáritas ante el coronavirus. Podéis hacerlo a través del botón que pone Dona aquí. En este proyecto lo que están haciendo es ayudar a las personas más desfavorecidas con toda la situación que estamos viviendo para poder, darles una oportunidad para poder rehacer un poco su vida y su día a día. Voy a empezar presentándome para aquellas personas que no me conocen. Mientras os vais conectando, ya veo que hay alguna persona por aquí. Hola Ana, ¿cómo estás? Qué ilusión verte al otro lado. Mi nombre es Alodia Tiestos, soy mamá de 2 niños y soy la creadora del proyecto Mama Coach. En este proyecto nos dedicamos sobre todo a acompañar a través de procesos de coaching a mamás. A veces se apunta también algún papá, pero sobre todo en esta parte acompañamos a mamás para que se sientan mejor con ellas mismas, para que se sientan más empoderadas y para que encuentren una manera de llevar su día a día con todas las cargas que llevan las mamás normalmente, de una forma en la que se sientan mejor y que vaya más acorde a ellas. Y también para que puedan encontrar ese ratito de autocuidado que tan importante es para todas y para todos. Por otro lado, en Mama Coach lo que hacemos es formaciones de disciplina positiva. Y en estas formaciones acompañamos a las familias para que aprendan una nueva forma de educar, una forma en la que puedan, sobre todo, mejorar la comunicación con sus hijos, entiendan qué necesitan y les puedan acompañar en este proceso de hacerse adultos, ¿no? De ir adquiriendo habilidades y hacerse adultos. Muchas veces los papás lo que me dicen es que más bien es un proceso en el que tenemos que desaprender lo que hemos aprendido en nuestra trayectoria, en nuestra vida, para poder realmente aprender las cosas como las queremos hacer, ¿no? Aprenderlo casi de nuevo. Disciplina positiva es un modelo educativo basado sobre todo en la comunicación, en el amor y en el respeto mutuo, respeto tanto para el niño como para los adultos. Y yo siempre digo que en realidad es más bien una filosofía de vida, es una actitud. Una vez que disciplina positiva está dentro de ti, te cambia la forma de mirar y de entender no solo a los niños, sino también a ti mismo y al resto de personas con las que te relacionas. Hola, veo que hay más personas por ahí conectadas. Buenos días, bienvenidos a todos. Qué ilusión veros, de verdad, no os lo imagináis. A pesar de que no os puedo ver la cara, saber que al otro lado hay personas viéndome y que están aquí compartiendo este ratito, me hace una ilusión tremenda. Voy siguiendo poquito a poco. Hoy vamos a hablar sobre todo de empoderamiento, más bien de cómo empoderar a los niños. Cuando pensamos en cómo nos gustaría que nuestros hijos sean cuando sean adultos, solemos pensar en características como que sean autónomos, que sean resolutivos. Muchas veces también nombramos que tengan tolerancia a la frustración o que sean resilientes, que se sepan sobreponer a las dificultades de la vida y sobre todo pensamos en que ellos puedan ser seguros de sí mismos, que confíen en su propio criterio. Todas estas características las podríamos englobar dentro de lo que es empoderar, disculpadme. En realidad, nuestro trabajo a la hora de empoderar es ayudar a los niños a que ellos adquieran su propio poder personal y su independencia. Empoderar es amar incondicionalmente y dar aliento a los niños.
Un poco la idea detrás de empoderar es ayudarlos a que tengan un concepto sano de sí mismo y a que crean en ellos mismos, en sus capacidades, en sus posibilidades. Vamos a ver cómo estáis vosotros, vosotras, de autoconcepto. Así que me gustaría plantearos una pregunta para que podáis reflexionar. Es una pregunta con la que me gusta iniciar las formaciones. Ahí va, ¿eh? Preparados. Podéis contestarme después a través del chat. ¿Cuáles piensas que son tus mayores fortalezas como mamá o como papá? Normalmente, cuando yo lanzo esta pregunta, se hace el silencio. Cuando las familias vienen a un curso sobre cómo educar en positivo, la lista que traen de casa es todo lo contrario, es en todo lo que se equivocan. Pierdo la paciencia, acabo gritando, castigo, no consigo decir las cosas sin gritar. No piensan en cuáles son esas cosas que realmente les gustan de cómo están educando a sus hijos o esos momentos en los que disfrutan de estar con ellos. En líneas generales, a nuestra generación, ¿vale? Y por generación hay como muchas edades comprendidas, nos cuesta mucho decir los aspectos positivos que tenemos. Con un poco de suerte somos capaces de decirlo en el ámbito más profesional o académico, pero a nivel personal y sobre todo a nivel como de crianza, nos cuesta mucho poner en valor nuestros aspectos positivos. Veo por aquí que Alba me deja una fortaleza, que es priorizar el bienestar, entiendo que de sus hijos, por encima del suyo. Hola Alba, bienvenida. Está fenomenal, pero voy a volver a reincidir en la parte de respeto mutuo. Tendrá que ser el bienestar de los niños a la par que el mío, ¿vale? Un besazo muy fuerte. Perdona por este inciso. Generalmente nos cuesta mucho pensar en estos aspectos positivos y nos centramos mucho más en qué hacemos mal, en qué dificultades tenemos, qué nos falta para llegar donde queremos llegar. Y esta manera un poco de enfrentarnos a las dificultades nos va condicionando. Al final, todos los mensajes que hemos recibido cuando éramos niños se van quedando y se convierten en nuestro diálogo interno. Cuando tenemos que enfrentarnos a una dificultad, a una situación nueva, esos mensajes que hemos recibido de niños están ahí y a veces vuelven a salir. ¿Qué nos decían cuando, por ejemplo, en el proceso de aprender a leer o a escribir, la manera en la que nos ayudaban o nos intentaban motivar para que aprendiéramos era poner énfasis en lo que hacíamos mal, en lo que teníamos que mejorar? Tienes que practicar más, decir tra, tre, tri, tro, tru. Aquí te ha salido un manchurrón. La ella no te sale bien. Ese tipo de mensajes es como poner el foco sobre todo en lo que no hacemos bien. Y la idea, la propuesta que os quiero hacer hoy es poner el foco en nuestras fortalezas y apoyarnos en esto para poder seguir construyendo. Rudolf Dreikurs, que es como el padre de la educación democrática, que fue un discípulo de Alfred Adler, del que viene toda la teoría de psicología individual en la que se basa disciplina positiva, dice: no podemos construir nuestro autoconcepto, construirnos a nosotros mismos en deficiencias, solo podemos hacerlo en fortalezas. Por lo tanto, no podemos ayudar a nuestros hijos a que tengan fe en ellos mismos mientras nosotros no tengamos fe en ellos. Es decir, cómo veamos a nuestros niños les va a ir formando, va a ir definiendo cómo se ven ellos a sí mismos. De igual manera que cómo nos veían y cómo nos hablaban a nosotros de pequeños ha ido condicionando cómo nos vemos ahora. Y obviamente todo esto se puede trabajar, se puede hacer un trabajo de desarrollo personal para ir modificando esto, ¿sí? Vamos a irnos a un ejemplo para verlo esto en la práctica, ¿no? En una situación del día a día.
El día que podamos volver a los parques, cosa que a mí me hará muchísima ilusión el volver a ver los parques llenos, con los niños jugando, los papás reunidos y esa alegría, ¿no?, que se ve en los parques. Imaginad que hay, por ejemplo, una niña, voy a poneros la foto, ¿vale? Un momentito, para que os hagáis más a la idea. Dadme un segundo que tengo que hacer aquí unos truquis. A ver si lo muestra. Vale, uy, me quedo detrás, fenomenal. El día que podamos volver al parque y veamos, por ejemplo, a esta niña de coletas que está subiendo esta escalera, ¿la veis? Una niña que está intentando subir por primera vez, que probablemente si tiene en torno a 2 y 4 años va a empezar a subir muy decidida, pero quizá cuando lleve 2 escalones se va a quedar parada y va a sentir miedo, va a decir, wow, me queda mucho para poder subir a lo alto de la escalera y si miro hacia abajo siento miedo o tengo vértigo, ¿no? Y nos pide ayuda. Aquí podemos intervenir de dos maneras diferentes, ¿no? En la primera, nos acercamos con todo nuestro amor y le decimos, tranquila, tranquila cariño, no te preocupes, yo te bajo de la escalera porque es demasiado alto. O si estás subiendo a un tobogán, yo te subo a la parte más alta del tobogán. Y en este pequeño acto en el que hay muchísimo amor, no nos damos cuenta de que no le estamos invitando a que siga practicando, a que lo intente, a que no se rinda. De otra forma, podemos acercarnos, ponerle una mano en la espalda y decirle, estoy contigo, puedes seguir subiendo, yo te cojo si te caes. O si está muy agobiada y quiere realmente bajar, cuando baje al suelo, decirle, wow, veo que hoy has subido 2 escalones. Seguro que mañana podrás subir un tercer escalón. Esta es la manera en la que podemos empezar a ir ayudando a nuestros hijos a que se sientan empoderados. Esto sería el darles aliento. Los niños pequeños hacen su autoconcepto, forman su autoconcepto, sobre todo en base a su propia experiencia, lo que nosotros les decimos directamente y lo que decimos de ellos cuando estamos hablando con la vecina o cuando estamos hablando con otras personas, ¿no? Entonces, imaginad, por ejemplo, un niño que se cae porque ha aprendido hace poquito, se cae mucho y nosotros le decimos cuando se ha caído, es que mira qué torpe eres. Y cuando una vecina pregunta, ay, fíjate, lleva un escorchón en la rodilla, ¿no? No sé si escorchón se sigue diciendo. Le decimos, sí, claro, es que es muy torpe. Esta, esta palabra, esta etiqueta, va a condicionar su comportamiento. Para el niño es muy difícil negar esta frase y al final va a terminar adquiriendo esa parte como si fuera suya. Y probablemente conforme vaya creciendo, la idea de torpe se va a hacer cada vez más grande. Y cuando toque hacer, por ejemplo, en la clase de educación física un salto de vallas, va a sentirse torpe. ¿Sí? Al final, nosotros somos el espejo en el que se miran, el espejo en el que de alguna manera ven su reflejo. Por eso es muy importante que nosotros creamos en ellos y creamos en sus posibilidades y en la medida en la que podamos seamos lo más neutros posibles, ¿no? Que no les devolvamos nada que esté condicionando su propio autoconcepto. Ahora, mucho cuidado con irnos al extremo opuesto. Es decir, como yo quiero que mis hijos tengan confianza en sí mismos, lo que voy a hacer es decirles todo el día que son los más listos, los más guapos y los más maravillosos del mundo. Que lo son. Y es muy importante que para cada mamá y para cada papá sus hijos tengan este valor y los vea así. Pero hay que tener un poquito de cuidado con las frases que les decimos, ¿vale?
Em, Frases que oirían estos niños a los que de alguna manera queremos motivar, pero no nos damos cuenta de que nos estamos como pasando de frenada, ¿no? Yendo al extremo. Les podríamos decir cosas como, ay, es que eres más listo, mi amor. Lo hiciste justo como yo te enseñé. Has hecho muy bien la suma. ¡Ay! Me encanta tu dibujo, es precioso. ¡Qué bien! Eso es lo que esperaba de ti. Eres un niño tan bueno. Estoy muy orgullosa de ti porque has sacado un 10. ¿Qué os ocurre cuando oís este tipo de frases todo el tiempo? ¿Cómo creéis que al final el niño lo va a interpretar? Este tipo de frases son alabanzas, elogios, es decir, sobre todo son una muestra de aprobación. Lo que hacen estas frases, sobre todo, es poner el énfasis, el foco en acciones que son perfectas o que están completas. Lo has conseguido, lo has hecho como yo te he dicho, o estoy orgulloso de ti por ese 10 que has sacado, que lo que hace es robar la propiedad del logro al niño. Yo soy la que está orgullosa de ti, cuando es el niño el que debería estar orgulloso de sí mismo. De alguna manera, este tipo de frases van a invitar a los niños a que estén buscando permanentemente esa aprobación, ese refuerzo por parte de los padres, porque es como si los padres, los profesores, las figuras de referencia, tuvieran que tuvieran que ser los que valoran el esfuerzo o el trabajo que han hecho. Y pasa a ser algo que depende de los demás, en lugar de depender de su propia visión. Este tipo como de acciones, si son muy repetitivas y constantemente estamos diciéndoles frases como estas, van a invitar a que los niños tengan baja tolerancia a la frustración, porque estamos poniendo todo el foco en cuando consiguen las cosas, cuando ganan el partido, cuando consiguen sacar muy buena nota, cuando han conseguido ir en bici sin ruedines, y no estamos poniendo el foco en el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder alentarles, animarles, poniendo el foco en lo que ellos consiguen, ¿no? La idea, sobre todo, sería centrarnos en su capacidad de esfuerzo y de mejora, centrarnos mucho más en el proceso de aprendizaje, poner el foco en lo que el niño consigue. O sea, has conseguido vestirte tú solo. Invitar a los niños a que se autovaloren ellos mismos, a que se sientan valiosos por ellos mismos y, sobre todo, confiar en ellos, confiar en que lo van a conseguir. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de frases que podríamos decirles. Perdonad que me estoy liando aquí con mi hoja. Trabajaste duro. Lo hiciste tú solo. Resolviste la suma por ti mismo. ¿Cómo te sientes con tu dibujo? Confío en tus decisiones. Te quiero sin condiciones. Eres más importante que tus notas. Puedes estar orgulloso de todo lo que te has esforzado. O cuando tienen alguna equivocación o algún error, no han aprobado el examen, han perdido el partido, confío en que aprenderás de tus errores. ¿Cuál creéis que es la diferencia con estas frases, ¿no? ¿Cómo os hace sentir cuando os dicen algo así? En el mundo de los adultos, cuando estamos trabajando, por ejemplo, suele sonar como a vacío si nos dicen, por ejemplo, cosas como eres un crack, eres el mejor, nadie lo hace como tú. Y en cambio, cuando cogen cosas concretas que nosotros hemos hecho bien, nos ayuda mucho más a sentirnos mejor. Por ejemplo, cuando nos dicen, gracias por el informe que preparaste, era muy completo. ¿Sí? Esto nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos, nos hace poner más en valor el esfuerzo que hemos hecho.
Em, Carol Dweck, que es una profesora de la Columbia University, a la que admiro muchísimo y que habla mucho de la mentalidad de crecimiento, tiene varios libros que hablan sobre esto, ha realizado numerosos estudios en los que cogía un grupo de estudiantes y les ponía un reto difícil. A la mitad de estos estudiantes lo que hacía era elogiarlos, decirles que eran muy inteligentes, que nadie podía hacerlo como ellos, que eran muy listos. Y a la otra mitad lo que hacía era valorarles su esfuerzo y el que lo hubieran intentado. Después de esta experiencia, volví a ponerles una tarea que era, les daba a elegir una tarea más fácil y una tarea más difícil, y ellos tenían que elegir con cuál se quedaban. Los alumnos que habían sido elogiados o alabados por ser inteligentes o listos, elegían después tareas más fáciles. En cambio, los alumnos que habían sido alentados con frases sobre su capacidad de trabajo o su esfuerzo, elegían tareas después más desafiantes, más difíciles. Es decir, si ayudamos a los niños a que realmente puedan poner en valor su capacidad de esfuerzo y su trabajo, esto les va a ayudar muchísimo a que puedan enfrentarse de otra manera a los retos de la vida. Hay otro peligro cuando somos papás y es rescatar. Es decir, cuando vemos a un niño que se está, como en el caso de la niña que subía la escalera, que se está enfrentando con algo que es complicado, que es difícil y pensamos que le va a costar mucho o que va a sufrir o que va a ser una decepción para él, muchas veces intentamos evitárselo. Cuando un niño, por ejemplo, está aprendiendo a vestirse, muchas veces para no verle batallar con cómo se ponen los calcetines, se los ponemos nosotros. O algo que a mí personalmente me cuesta muchísimo es cuando veo a mis hijos peleándose con una pegatina que tienes que sacar y que sabes que es muy probable que en ese proceso de sacarla se rompa. Es muy difícil realmente contenerse como mamá o como papá para no quitar tú la pegatina. Pero es muy importante permitirle que lo consiga el niño, porque aunque se rompa, aunque tenga que aprender de esa experiencia, ese aprendizaje le va a ayudar muchísimo. No sé si conocéis la historia de la mariposa. Voy a contarosla cortita, ¿no? Porque habla un poquito de esto. Había una vez un niño que estaba paseando por el campo y, como todos los niños, observaba qué ocurría y descubrió que había una crisálida de mariposa en la que una oruga estaba intentando abrirse paso a través de una pequeña abertura. La oruga peleaba, batallaba, se removía, se retorcía y parecía que le estaba costando mucho esfuerzo y que nunca iba a conseguir salir de la crisálida. El niño, con toda su buena intención, con sus deditos pequeños, le ayudó abriendo este agujerito para que pudiera salir la mariposa. Y la mariposa echó a volar. Pero a los pocos segundos, para gran sorpresa del niño, la mariposa cayó al suelo, porque no había desarrollado los músculos de las alas lo suficiente como para poder volar, como para poder continuar el viaje y estar preparada para todo lo que suponía enfrentarse al vuelo y a la vida. Esta es una pequeña historia que nos ayuda a recordar la importancia que tiene el permitir que los niños vayan resolviendo sus propios problemas o circunstancias, siempre, siempre protegiéndoles, siempre sin que sea algo que ponga en peligro su vida, ¿no? Pero tienen que enfrentarse a las pequeñas circunstancias de la vida para aprender y tienen que aprender a responsabilizarse de sus tareas. Entonces, para resumir, ¿qué podemos hacer para ayudar a los niños a que se sientan empoderados, para ayudar a empoderarles a ellos y a que conozcan que el poder está dentro de ellos?
Una de las principales cosas es ayudarles a que sientan que pertenecen a la familia, pero sobre todo que sientan que contribuyen, que sientan que su aportación, su ayuda en el día a día de la familia es realmente importante. También tenemos que ayudarles, como os decía, que se encarguen de sus propias responsabilidades, que ellos aprendan poquito a poco a ser los responsables de vestirse, de recoger el cuarto, de saber qué deberes tienen que hacer y qué deberes no, cuándo tienen que estudiar. Y podemos ayudarles, empoderarles, sin rescatarles y sin abandonarles, ¿vale? Por ejemplo, un niño de 10 años que tiene que ir a entrenar y además tiene que estudiar para un examen, podemos decirle, preguntarle, ¿cómo puedes organizarte para poder estudiar si tienes entrenamiento? Y que el niño sea el que encuentre la solución, porque en ese aprendizaje es en el que realmente se va a consolidar lo que está aprendiendo. Sobre todo también poner énfasis en la capacidad de mejora, no en el resultado, como solían hacer con nosotros, no en conseguir las cosas, sino en su proceso de aprendizaje, en todo lo que están adquiriendo, porque esas habilidades les van a servir para todo. Y, por último, ver los errores como una maravillosa oportunidad de aprender. Sobre todo hay que ver que son parte de nuestro proceso. Y os voy a dejar con 3 frases para que podáis empezar a practicar ya mismo, ¿vale? Porque es difícil. Siempre me dicen las mamás y los papás, y yo misma lo he comprobado en mí misma, que cuesta mucho cambiar la manera en la que intentamos animar o alentar a nuestros hijos. Va a salir el estoy orgullosa de ti. Es muy difícil evitar esto. Pero aunque salga alguna vez, si eres consciente, te va a resultar más fácil poco a poco ir cambiando. Para que esto, no es necesario que desaparezca alguna frase así, pero sea la menor de las menores veces posible y sobre todo las frases que digamos sean frases como estas 3. Lo conseguiste. Veo que te has esforzado. O ¿cómo te sientes? Es decir, animarles a que ellos puedan autoevaluar cómo ha sido su dibujo, cómo ha sido, cuánto han estudiado para un examen o el esfuerzo que han hecho a la hora de entrenar. ¿Sí? Que ellos puedan aprender a valorarse a sí mismos. Porque el día de mañana, cuando tengan un jefe o una jefa que no sepa alentar y que a lo mejor no sepa poner en valor todo el trabajo que hacen, ellos podrán tener la seguridad en sí mismos de que realmente han hecho un buen trabajo. Ya tienen herramientas suficientes para poder valorar si lo que han hecho es un buen trabajo o no. No necesitan que alguien desde fuera se lo diga. Bueno, ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Muchísimas gracias a todos por estar ahí al otro lado. Y para cerrar, me gustaría dejaros con una frase de Carol Dweck que podéis aplicaros a vosotros mismos y también a vuestros hijos. Y es, no temas equivocarte, nunca es tarde para aprender. Muchísimas gracias y muy feliz fin de semana. Un besito.